Bien. Bueno. Vamos a empezar. ¿Esto no saben cómo hago para ocultarlo? Sí. Este. Buenísimo. Cualquier cosa de apretar escape. Bueno. Bueno, creería que estamos. Hay un detalle que no sé si se habrá arreglado. El tema de que a veces el micrófono deja en realidad esto se lo estoy diciendo a los que están virtuales, deja de funcionar, como que hace mal contacto, cualquier cosa, den alguna señal en el chat y bueno, seguramente acá los compañeros me pueden avisar y vemos si lo solucionamos, porque si se llega a interrumpir, se interrumpe no solo la transmisión, sino también la grabación. Me pasó una vez, por eso aviso. Y tengo que hablar por acá, aunque no somos tantos, por el hecho de que si no, no me captan en sus casas. Bueno, arrancando el ser, entonces. La idea de esta clase surgió el año pasado, cuando la verdad es que vi que en la tutoría había bastantes problemas para entender un poco lo que es solución y concentración, ¿sí? Entonces, es un contenido de crecimiento y desarrollo, han tenido seminarios, laboratorios de biofísica en crecimiento, pero bueno, puede ser que hay contenidos que no quedan del todo afianzados, por el motivo que sea, y es muy importante que para que podamos entender los contenidos del ser, sepamos algo de soluciones y concentración, ¿sí? Entonces, arrancamos hoy con un repaso. Contenidos nuevos no hay, es todo lo de solución y concentración de crecimiento y desarrollo. Bueno, como para que después toda la parte de equivalentes, osmolaridad, sobre todo, pasaje de agua entre los distintos compartimentos líquidos del organismo, se haga un poquitito más ameno. La idea es que voy a hacer una presentación teórica muy cortita, o espero que salga corta, y después vamos a hacer unos ejercicios que creo que, si bien esto no se los van a exigir en el 6,5, y en el crecimiento seguramente, como rindieron exámenes orales, tampoco se lo exigieron, pero mi idea es que hay temas que cuando uno los lleva a lo concreto y a los números, es más fácil incorporar el concepto y el conocimiento, que si no queda muy, muy en el aire y muy abstracto, ¿sí? Así que bueno, esperemos que sirva. Bien. A ver si con el mouse.
Bueno, hay un PowerPoint en el campus de crecimiento que es de biofísica, está todo sacado de ahí y de la bibliografía de biofísica. Bueno, esta diapositiva, después les paso el PowerPoint, así se quedan tranquilos que no se pierden de ninguna información que está escrita. Es una diapositiva introductoria, donde nosotros lo que tenemos que abordar hoy es el tema de la mezcla de distintas sustancias, ¿sí? Para eso podemos empezar a preguntarnos qué es la materia, ¿sí? ¿Qué es la energía? ¿Qué es la materia? ¿Qué entienden ustedes por materia? Si bien, bueno, esto no es que se lo vayan a pedir, pero queremos pensar el proceso de salud-enfermedad en los distintos niveles de organización, ¿sí? De la realidad, entonces cabe preguntarnos qué es la materia. Todo lo que ocupa lugar en el espacio, todo lo que tiene volumen, ¿sí? Y todo lo que tiene masa. Es todo lo que está conformado por átomos. Cuando los átomos se combinan, forman sustancias. ¿Saben la definición de sustancia? ¿Cómo? Sí, exactamente. Es una porción limitada de materia, ¿no? Y las sustancias están formadas por moléculas, ¿sí? Los átomos, cuando encontramos todos los elementos de la tabla periódica, se combinan para formar moléculas. Y las moléculas son la mínima parte que nosotros podemos tener de una determinada sustancia, ¿no? Ejemplo, el agua. Ya que estamos estudiando el agua, son 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que se combinan, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la parte más pequeña de agua que yo puedo tener? Bueno, justamente la molécula, que son 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Si sigo sumando moléculas voy a tener más cantidad de agua, ¿sí? Pero con las características de agua, lo mínimo que puedo tener es la molécula, que es H2O, justamente, ¿verdad? Así el oxígeno molecular, la molécula de glucosa, todas las sustancias que ustedes conocen. Si seguimos en un nivel creciente de organización, vamos a encontrar las células. Organismos unicelulares, posteriormente organismos pluricelulares, y ahí aparece el concepto de medio interno, que seguramente ustedes estuvieron trabajando en los laboratorios de fisiología, como el medio que baña las células, ¿no? En principio podríamos decir eso, hay definiciones más complejas, pero me parece que eso como una primera idea es un buen inicio, ¿no? Aparece el medio externo, lo nombro ya que estamos en el área el ser humano y su medio, y acá estamos por el momento en lo que es la dimensión biológica de análisis. En niveles crecientes de organización, de nuestra realidad y también de nuestro proceso de salud, enfermedad y atención, como ya sabemos, aparece la dimensión psicológica y social de análisis de todos los procesos, ¿sí? Hoy nos vamos a detener en el nivel de las sustancias y en lo que son las mezclas de sustancias. Y acá les puse, allá arriba, que en realidad toda la materia que estudiamos en lo que es el organismo y aquella materia que intercambiamos con nuestro entorno, ya sea que pasa del entorno a nuestro sistema o de nuestro sistema al entorno, son mezclas de sustancias. Tenemos, bueno, como dije, la estructura de nuestro organismo y fundamentalmente los compartimientos líquidos del organismo, que hacemos hincapié en el área, y el intercambio de materia que dije, ejemplo, ingerir líquidos, ingerir sólidos, son todas mezclas de sustancias, ¿sí? Nuestro cuerpo está hecho de mezclas de sustancias y lo que intercambiamos está hecho de mezclas de sustancias. La orina es una mezcla de sustancias, el sudor, las heces, las lágrimas. A través del aparato respiratorio intercambiamos gases como oxígeno, dióxido de carbono y agua, y a su vez, en cuando vean más adelante, determinados tratamientos, vamos a incorporar al cuerpo, al organismo,
Líquidos por vía endovenosa, por vía intramuscular, por vía subcutánea, mezclas de sustancias en forma de comprimidos, de pastillas, todos son mezclas de sustancias. Entonces tenemos que profundizar un poco más en esto de las mezclas de sustancias. Y justamente llegamos al concepto entonces de dispersión, donde la definición es que una dispersión es una mezcla de dos o más sustancias. Y ahí tengo una sustancia que la tengo en mayor cantidad, que la puedo llamar fase dispersante, que en nuestros compartimientos líquidos ustedes ya saben que es el agua, esa sustancia que disuelve cantidad de partículas que se denominan partículas dispersas. Solución es dependiendo, ahora vamos a clasificar las dispersiones, ¿sí? Acá en el dibujito yo les pegué esta imagen donde aparece el soluto y el solvente, entonces estamos sí hablando de una solución. ¿Sí? Pero hay dispersiones que se llaman groseras, que ahora en la próxima diapositiva las voy a mostrar, donde por el gran tamaño de las partículas dispersas, el ejemplo típico que ponemos siempre es arena en agua. Eso no es una solución. Es una dispersión que se llama grosera. ¿Por qué? Porque hay un gran tamaño de las partículas dispersas. Las dispersiones homogéneas o dispersiones verdaderas se denominan soluciones. Nosotros, por las características de nuestro organismo y por las características de los líquidos que infundimos de forma terapéutica, siempre vamos a estar hablando de soluciones que, dependiendo del tamaño de las partículas dispersas, ahora en la próxima diapo viene, van a ser soluciones coloidales o soluciones, que ahora les muestro, verdaderas. Entonces, esto estamos, sustancia dispersante y partículas dispersas. Y ahora, para clasificar los tipos de dispersión, esto no lo tienen que saber en detalle, en realidad un contenido de crecimiento, podrían preguntárselo, pero no está en el ser así tan en detalle. Pero lo importante es que los tipos de dispersiones son groseras, coloidales y verdaderas, si es que las vamos a clasificar según el tamaño de las partículas dispersas. ¿Se entiende todos ahora? ¿Bien? Bueno, entonces, groseras, ejemplo, arena en agua. Coloidales, vamos, digamos, disminuyendo el tamaño de las partículas dispersas y llegamos a partículas bastante grandes, pero mucho más pequeñas que lo que sería un grano de arena en agua, ¿no? Y llegamos al ejemplo de las proteínas, que son bastante grandes. Las soluciones que tienen proteínas se llaman soluciones coloidales. Y después llegamos, si llegamos a disminuir el tamaño de las partículas dispersas, hablamos de soluciones verdaderas, como por ejemplo el sudor, que es, por supuesto, es agua con solutos pequeños, lo mismo que agua con azúcar, que es sacarosa, ¿sí? O agua con glucosa, o agua con sal, que la sal de mesa es el cloruro de sodio, ¿sí? El tamaño de estos solutos es más pequeño y por eso se llaman soluciones verdaderas. Y este tipo de clasificación nos permite diferenciar algunas características que tienen, bueno, valga la redundancia, diferenciales entre los distintos tipos de solución. Y que tiene que ver, por un lado, con la estabilidad de la dispersión y por el paso a través de determinadas membranas. Y acá tenemos que hacer un repasito y tenemos que tener presente, porque lo vamos a utilizar a estos conceptos en el ser, que es el tipo de membrana. Recuerden que las membranas semipermeables solo dejan pasar agua. Las membranas dialíticas dejan pasar solutos pequeños, pero no dejan pasar proteínas. Y las membranas permeables dejan pasar también proteínas. Y hay un tipo de membrana que no está acá en el gráfico, que son las membranas selectivas, como la membrana celular, que depende su permeabilidad, puede ir regulando su permeabilidad de los distintos solutos, como ustedes ya saben. Membranas selectivas. Son membranas biológicas, ¿verdad? Bueno,
Básicamente, recuerden esta clasificación de semipermeables, dialíticas, permeables y selectivas. ¿Por qué? Porque vamos a ver después, cuando haya intercambio de sustancias, ya sea soluto o solvente, por las membranas que separan los compartimentos líquidos del organismo, estas, depende de cuál hablemos, si hablamos de los capilares, si hablamos de la membrana celular, si hablamos de glomérulo renal, etc., vamos a tener que clasificar el tipo de membrana de acuerdo a si deja pasar soluto, cuál, y si no, si es semipermeable, si deja pasar solamente solvente. Esto después ya lo vamos a ver. Bueno, hoy no, sino en las otras, cuando empecemos con las mujeres. Bueno, seguimos. Y ahora sí ya dejamos las dispersiones groseras y nos quedamos con las soluciones. Y vamos a hablar de concentración de una solución. Que la concentración es lo que a mí me va a permitir ver si tengo mucho soluto o poco soluto en un determinado volumen de solución. ¿Y cómo hago para calcularlo? La concentración es igual a la cantidad de soluto sobre o dividido el volumen de solución. Por ejemplo, si yo tengo una taza de agua, que será 250 mililitros. Si tengo una taza de agua y le pongo una cucharada de azúcar, y después tengo otra taza de agua y le pongo 4 cucharadas de azúcar, obviamente el azúcar va a estar mucho más concentrada en la segunda taza, en la que tiene 4 cucharadas. ¿Por qué? Porque la cantidad son 4 cucharadas, ¿sí? Y el volumen es lo mismo, una taza. ¿Ah? Entonces la concentración de la primera taza sería una cucharada en 250 mililitros. En la segunda taza son 4 cucharadas en 250 mililitros. Entonces, por ende, si digo que la concentración es igual a la cantidad de soluto dividido el volumen de solución, la segunda taza va a estar mucho más concentrada, ¿sí? Cuando yo tome esa agua voy a sentir un sabor mucho más dulce, porque el azúcar está más concentrado. Bien. ¿Algún inconveniente respecto de concentración? Esto es, bueno, en realidad es el eje de lo que vamos a ver hoy. Bueno, y tengo distintas formas de expresar la concentración. Yo recién me inventé una, que era cucharadas en 250 mililitros, ¿no? Un poco inespecífica. ¿Por qué? Porque era cantidad sobre volumen de solución. Eso no lo usamos en la práctica médica. Sí usamos otras formas de expresar la concentración de los diferentes solutos en los líquidos corporales o en las soluciones que pueden fundir en forma endovenosa o en los jarabes, ¿sí? Tengo que conocer la concentración de un montón de solutos. Y hay distintas formas de decir, de expresar la concentración de un soluto en una solución. Y esto va a depender de siempre, por supuesto, el volumen de solución lo mido en unidades de volumen. Pero la cantidad de soluto la puedo medir de diferentes maneras. Y acá tengo 4 formas de medir la cantidad de soluto. Una es las unidades de masa. Generalmente usamos gramos o miligramos. Otras son los moles, que es una forma de expresar una cantidad de soluto, el mol o los moles. Los osmoles, ahora los vamos a definir, tanto como mol, y entiendo que las unidades de masa ya lo manejan, obviamente. Pero los moles, los osmoles y los equivalentes químicos, que sí se dieron en crecimiento, a lo mejor hay que refrescarlos y para eso estamos, ¿sí? Bien. ¿Qué es un mol? Es un concepto que en realidad es bastante sencillo, pero cuesta incorporarlo. Y según mi criterio, las definiciones más exactas de lo que es un mol no ayudan a la comprensión. Es una idea que tengo. Entonces, directamente, yo prefiero expresarlo
así que es en forma un poco más práctica. ¿Qué es un mol de una sustancia? Una sustancia, recuerden, está formada por las moléculas de esa sustancia, ¿no? Un mol es ese número larguísimo de moléculas de esa sustancia. ¿Está? Eso es un mol. Como son muchos ceros, existe un recurso matemático que se llama notación científica, que es agarrar un pedacito del número y multiplicarlo por 10 elevado a una determinada potencia. Para el que no lo recuerda, ese número largo de arriba es exactamente lo mismo que decir 6,023 por 10 elevado a la 23. ¿Está? Entonces, por eso, lo de arriba es igual a eso que está en el medio. 6,023 por 10 a la 23 moléculas de una sustancia X es lo mismo que decir un mol de esa sustancia X. ¿Está? ¿Hasta ahí entendemos? Bien. Y un detalle más. Ese número tan largo, o que lo puedo expresar en notación científica como 6,023 por 10 a la 23, tiene la particularidad de llamarse número de Avogadro. Entonces, si yo digo número de Avogadro, estoy hablando de un número que es ese que está ahí arriba. ¿Está? Por convención. Número de Avogadro es igual a 6,023 por 10 a la 23. En el caso del mol, estoy hablando que cuando tengo el número de Avogadro de moléculas, tengo un mol de esa sustancia. Bien, y tiene otra particularidad, el mol, que la masa de un mol, de una sustancia, si yo la mido en gramos, o sea, pongo en la balanza ese mol de esa sustancia, la masa que voy a medir con la balanza va a coincidir numéricamente con el peso molecular. Ejemplo, lo puse acá la glucosa así. El peso molecular de la glucosa, o sea, de una molécula de glucosa, es 180. Dalton o unidad de masa atómica. ¿Sí? Si yo agarro 6,023 por 10 a la 23 moléculas de glucosa y las pongo en una balanza, la balanza me va a marcar 180 gramos. Coincide la masa de un mol, coincide numéricamente con el peso molecular. Si obviamente expreso la masa de un mol en gramos, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Lo repito? ¿Sí? Bueno. Si yo pongo en una balanza, vamos a imaginar una balanza hipotética, muy exacta, no tiene nada. Pongo una molécula de glucosa. Va a pesar 180 daltons. ¿Sí? Agrego otra molécula de glucosa, va a pesar 360. ¿No es cierto? Dalton. Y agrego, y agrego, y agrego, y agrego moléculas de glucosa hasta llegar a 6,023 por 10 a la 23 moléculas de glucosa. Cuando tengo esa cantidad de moléculas de glucosa arriba de la balanza, miro el valor que me indica la balanza y va a ser 180 gramos. El número coincide con el número del peso molecular. Si yo tengo una molécula de cloruro de sodio y la peso en la balanza, voy a tener 58,5 daltons. Si agrego moléculas de cloruro de sodio hasta llegar a un mol de cloruro de sodio, o sea, a 6,023 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio, miro lo que me indica la balanza y va a ser 58,5 gramos. ¿Se entiende? Bueno, después cualquier cosa lo retomamos. Bueno, y acá hay una pequeña complicación que yo diría que la dejemos escrita en el Power, porque si entro ahí se van a confundir. Si quieren a lo último lo vemos. Yo prefiero que se queden con que un mol es el número de Avogadro de moléculas.
Porque si cuesta ese concepto y les digo que en realidad no es eso, sino que es el número de Avogadro de entes de la misma especie, por ahí el que está recién incorporando el concepto se puede confundir. Entonces vamos a quedarnos por el momento, sabiendo que no es una definición del todo exacta, nos quedamos con que es el número de Avogadro de moléculas. ¿Sí? Yo te quería preguntar por eso. Por ejemplo, si yo digo, yendo de casa, el cloruro de sodio, ¿qué es? Una molécula de cloruro de sodio que serían dos átomos, ¿no? Porque es cloro y sodio. A eso se refiere. Sí, exacto. Vos podrías decir un mol de sodio. Claro. Y en realidad sería el número de Avogadro de átomos de sodio. ¿Sí? Pero me parece que vamos a dejar, eso lo dejamos para cuando tengamos todo esto más incorporado, porque puede confundir. Pero tengo que hacer la aclaración, porque si no, no es exacto. Después lo volvemos a ver. Quédense con lo de arriba, primero. Bueno, los electrolitos son sustancias que en solución se disocian. O sea, se dividen en dos partículas o más. Ahora vamos. Ahora vamos a explicar lo que es mol y lo que es equivalente. Ejemplo, el cloruro de sodio, la sal común, cuando se disuelve, se disocia en el anión cloruro y en el catión sodio, ¿sí? O sea que una molécula me da dos partículas, ¿está? Y a su vez, bueno, como dijimos, catión y anión son partículas cargadas. ¿Estamos? Por eso conducen la corriente, por eso se llaman electrolitos. Bien, perfecto. Esto lo dejamos para después. Ahí está, esto quería. Acá hay ejemplos. Dijimos cloruro de sodio, catión sodio, anión cloruro. Este es un catión monovalente y este es un anión monovalente. ¿Por qué? Porque cada uno queda con una carga. O sea que la valencia es 1. Hay un par de cargas. Un par. Valencia 1. Cloruro de potasio. Catión monovalente, potasio. Anión monovalente, cloruro. De vuelta hay una valencia puesta en juego, ¿sí? Un par de cargas. Y obviamente dos partículas, ¿no? En el cloruro de sodio y en el cloruro de potasio son dos partículas por cada molécula. ¿La valencia era lo mismo que el equivalente, no? No. Necesitas tener en cuenta la valencia para entender el equivalente, pero no es lo mismo, porque le tenés que meter el número de Avogadro. Bien. Molécula de cloruro de calcio. Acá tenemos un catión divalente, porque tiene dos cargas positivas, y dos aniones monovalentes. ¿Está? Entonces, ¿cuántas cargas hay puestas en juego? Hay dos pares de cargas. Y partículas, ¿cuántas hay? Hay 3 partículas por cada molécula. Tengo un calcio y 2 cloruros. Entonces, fíjense que depende cómo se van disociando los electrolitos, cada molécula me va a aportar un número distinto de valencias, o sea, de cargas puestas en juego, y a su vez un número distinto de partículas. ¿Por qué sería dos pares de cargas en este caso? Porque vos tenés una positiva del calcio que se empareja, digamos, vamos a decirlo así, con un cloruro y otra con el otro cloruro. Vos fijate que son 2 cloruros por cada calcio. Tiene 3 átomos acá, la molécula. En cambio acá son 2 átomos y acá son 2 átomos. Gracias. ¿Lo entendiste? Bien. Bueno, acá entonces definiciones prácticas. Un mol, número de Avogadro de moléculas. Y acá tenemos otros dos conceptos
que vamos a usar, que son dos formas de expresar la cantidad de soluto. Todo esto nacía cuando teníamos las distintas formas de expresar la cantidad de soluto. ¿Qué es un osmol? Es el número de Avogadro, pero de partículas. ¿Está? Entonces, si yo vuelvo acá, si yo tengo un mol de cloruro de sodio, ¿cuántos osmoles de cloruro de sodio voy a tener? 2, ¿sí? Porque un mol es el número de Avogadro de moléculas y un osmol es el número de Avogadro de partículas. Entonces, un mol va a ser lo mismo que 2 osmoles. Bien. ¿Y qué es el equivalente químico? Es el número de Avogadro de valencia, o sea, de pares de cargas puestas en juego. Volvemos al anterior. De vuelta, el ejemplo de siempre, el cloruro de sodio. Tiene una molécula, tiene un par de cargas. Entonces, si yo tengo el número de Avogadro de molécula, que sería el mol, ¿en cuántas cargas o valencias voy a tener? ¿Cómo? Es monovalente el sodio y el cloruro. El número de Avogadro, si tengo el número de Avogadro de moléculas, voy a tener el número de Avogadro de valencia. La repetimos. Si tengo una molécula, tengo una valencia puesta en juego. Acá está. Una molécula, una valencia, un par de cargas. Valencia es un par de cargas. Entonces, una molécula, una valencia. Número de Avogadro de moléculas, número de Avogadro de valencia. ¿Sí? Que eso cumple con la definición de equivalente químico. Un equivalente químico es el número de Avogadro de valencia. Ya lo habíamos leído, pero ahora ya lo podemos entender un poquito más. Si cada molécula tiene una valencia, un mol es lo mismo que un equivalente. En cambio acá, si yo tengo, que ya lo vimos en el ejemplo del cloruro de calcio, hay 2 valencias por cada molécula. Hay 2 pares de cargas puestas en juego en cada molécula. ¿Sí? Entonces, si tengo el número de Avogadro de moléculas, voy a tener 2 veces el número de Avogadro de valencias. Por lo tanto, un mol de cloruro de calcio va a ser 2 equivalentes de cloruro de calcio. ¿Y cuántos osmoles van a ser? Bueno, lo tienen acá. Sí, un átomo de calcio y 2 de cloruro. Bien, son 3 partículas por molécula. Entonces un mol, no respondiste bien, son 3 osmoles. Entonces ya explicamos. No, ustedes tienen que saberse las que les van surgiendo por la práctica y por lo que ya saben. El cloruro de sodio, obvio. El cloruro de potasio también se utiliza mucho, el cloruro de potasio. Las que no, La valencia, claro, el cloruro de sodio y el cloruro de potasio es 1 la valencia. No tienen que saberse, esto no se los van a preguntar. A ver, si en el 6 y su medio yo te pregunto, ¿cuál es? ¿Cuánto? Profe, ahí se cortó el audio.
Hola, ¿te escucha? Ahí se escucha, profe. Ahí va, sí. Bueno, bárbaro. Dale, ¿qué pasó? Gracias. No tengo idea qué hiciste, pero bueno. Hay que ir al micrófono Sí. y lo apagás y lo prendés desde acá. ¿Y por qué pasa eso? ¿Tenés idea? No sé. Bueno, listo. Bárbaro. Bueno, no sé en qué estábamos. Te estaba contestando a vos algo. ¿O lo resolvimos ya? Ah, que cuál hay que saber. No, las típicas, las que vos te des cuenta que tenés que saber. Quédate tranquilo, no pasa nada. Y sí, chicos, nosotros estudiamos los electrolitos que medimos habitualmente en el plasma. Eso es lo que tenés que saber. Y después, de las infusiones, lo vas a ver después, o sea, bicarbonato de sodio, cloruro de potasio, cloruro de sodio. Sí, pero no llegamos todavía. Termino con la diapositiva porque hasta ahora vimos cantidad de soluto, medida en gramos o miligramos, moles, osmoles o equivalentes químicos. ¿Sí? Esas son las formas de expresar la cantidad de soluto. Bien, esto también lo vimos. ¿Y qué me falta? Nada más, esta diapositiva. Que, como vimos que concentración es cantidad sobre volumen, si yo mido la cantidad de soluto de distintas maneras, tengo distintas formas, se desprenden distintas formas de expresar la concentración de un soluto de solución. Ustedes ya saben que la glicemia, ¿sí? La concentración plasmática de glucosa, se mide en miligramos por decilitro, que es lo mismo que decir miligramos por ciento. Y también saben, o no, ahora lo verán en el SER, no sé si alguien ya la cursó, que la concentración plasmática de sodio, ¿en qué se mide? En miliequivalentes litros. Entonces fíjense cómo todo el tiempo en nuestra práctica médica vamos a estar usando distintas formas de expresar la concentración de solutos en solución. Bueno, hoy vamos a ver estas 4 maneras. Y con esto terminamos el repaso teórico y vamos a hacer unos ejercicios. La de gramos por ciento o gramos por mil, o miligramos por ciento o miligramos por mil, se llama empírica, que es la que pusimos el ejemplo de la glicemia. Es gramo o miligramo respectivamente, y si es por ciento es 100 mililitros. Y si es por mil, que es cuando, fíjense acá, que tiene un cerito más, es en 1000 mililitros, que es lo mismo que decir un litro. Y recuerden también que mililitro y centímetro cúbico es lo mismo. Todas unidades de volumen de solución. ¿Se entiende la empírica, no es cierto? Esa es la que más fácil nos damos cuenta. Después hay 3 más, que son la molaridad, la normalidad y la osmolaridad. Que en el ser y su medio la que más vamos a usar es la osmolaridad. ¿Sí? Porque es un parámetro, la osmolaridad de los líquidos corporales, que hay que regular muy bien. Y después van a ver cómo el organismo lo regula en un valor, en un rango de normalidad. De normalidad, pero no esta normalidad, de normalidad de los parámetros que no son patológicos, sino fisiológicos, a eso me refería. Entonces, ¿qué significa molaridad de una solución? Y es el número de moles de soluto que encuentro en un litro de esa solución. Si yo digo que una solución es 7,5 molar, tengo que decir el soluto. ¿Qué sé yo? No sé, urea. Entonces, quiere decir que hay 7,5 moles de urea en un litro de solución. ¿Sí? Cuando está la palabra molaridad, o digo directamente 1m o 1 molar, yo ya sé que es un litro de solución. Si no, tengo que especificar el volumen de la solución.
Si no está especificado que dice molaridad o M, quiere decir que el volumen de solución del que estoy hablando es 1 litro. Con la normalidad y con la osmolaridad también pasa lo mismo. Directamente yo ya sé que es 1 litro de solución si no especifico nada. La normalidad, en la normalidad, el soluto está medido en equivalentes. Entonces, la normalidad de una solución es el número de equivalentes químicos de soluto contenidos en 1 litro de solución. Y la osmolaridad es el número de osmoles de soluto contenidos en 1 litro de solución. Después en los ejercicios ustedes van a ver que les puede pedir a lo mejor la milinormalidad o la miliosmolaridad. ¿Qué quiere decir eso? Que lo tengo siempre en 1 litro de solución, pero hablo de miliequivalentes o de miliosmoles, ¿sí? Los miliequivalentes es, un equivalente son 1000 miliequivalentes. Un osmol son 1000 miliosmoles. Un mol son 1000 milimoles, ¿sí? Bueno. Y con esto estamos. Acá, sí. ¿Cuál sería la diferencia entre osmolaridad y osmolalidad? Osmolaridad no lo usamos mucho y es cuando en vez de expresar la solución, digamos la relación entre soluto y solvente en cantidad de soluto, en volumen de solución, si hablas de osmolaridad es el número de osmoles de soluto por kilo de agua. No lo usamos mucho, vamos a usar siempre osmolaridad. Bien, Ah, dale, bueno, la muchísimas pregunta gracias. por las dudas si alguien tenía esa duda. Osmolaridad, entonces, en el denominador de ese cociente, que es la concentración, va kilo de agua. ¿Sí? O sea, el solvente puro, en este caso el agua, medido en unidades de masa, y que es el kilo. Si digo osmolaridad, ya sé que es kilo de agua. Sépanlo como una definición, nada más. Después siempre, o en general, vamos a usar el volumen de la solución. ¿Se entendió? Sí, profe, una consulta antes que siga. ¿Podés explicar de vuelta lo que es miliosmolaridad y milinormalidad? Sí. O sea, las cantidades, por favor. Sí. Vos tenés, si la molaridad son los moles de soluto contenidos en 1 litro de solución, la milimolaridad son los milimoles de soluto contenidos en 1 litro de solución. La milinormalidad son los miliequivalentes de soluto en 1 litro de solución y la miliosmolaridad son los miliosmoles de soluto contenidos en 1 litro de solución. Bárbaro. Gracias, profe. ¿Se entendió? Sí, sí. Bien. Bueno, y acá lo último para resolver los problemas, bueno, es una cuestión conceptual también. Yo puedo sumar, cuando tengo una solución y hay varios solutos, tengo, qué sé yo, un mol de glucosa y un mol de cloruro de sodio en 1 litro de solución. Yo no puedo decir que la solución, si yo tengo un mol de cloruro de sodio sin glucosa en 1 litro de solución, puedo decir que la solución de cloruro de sodio es 1 molar. ¿Sí? Porque tengo un mol en 1 litro. Si a esa misma solución le agrego un mol de glucosa, no puedo decir que la solución es 2 molar. Porque cuando hablo de moles, hablo de un soluto en especial. Lo mismo que si hablo de equivalentes. ¿Por qué? Porque el mol, ya dijimos, de cloruro de sodio, su masa es 58,5 gramos. Y el mol de glucosa es 180 gramos. O sea que, como nos decían en la escuela, no puedo mezclar peras con manzanas. ¿No es cierto? No puedo decir que la solución es 2 molar. Con los equivalentes tampoco, porque hay solutos que no se disocian, como la glucosa, hay solutos que sí se disocian, con una valencia en juego, y hay solutos que tienen más de una valencia en juego. Entonces tampoco puedo decir, sumar los equivalentes, o los miliequivalentes. Pero sí puedo sumar los osmoles. ¿Por qué? Porque hablo de partículas. Estas partículas, después vamos a ver,
que van a tener relación con lo que es el pasaje de agua o no entre compartimientos. Y ahí sí puedo sumar, si yo tengo unos mol de un soluto X en ese litro de solución y le agrego unos mol de otro soluto, puedo decir que la solución es 2 osmolar. O sea, tengo 2 osmoles en un litro de solución. Los osmoles se pueden sumar siempre y cuando estén, obvio, contenidos en un mismo volumen, excepto que hable de cantidad, pero si hablo de concentración, si le agrego, tengo 1 mol por litro y le agrego otro, después sí puedo decir que tengo 2 osmoles por litro, porque estoy hablando de partículas. ¿Ah? Es como si yo le dijera, tengo una docena de peras y una docena de manzanas, 2 docenas ¿y de qué? No puedo, no tengo manera, si tengo que especificar la fruta, no puedo decir que tengo 2 docenas, porque una cosa es una cosa y otra es otra, ¿sí? O si pensamos en la masa, a lo mejor tienen distintas masas, la pera y la frutilla. ¿Se entiende? Eso pasaría con el mol, porque se relaciona con los gramos. En cambio, si digo frutas, sí puedo sumar. Independientemente del tamaño y la masa de las frutas. Con los osmoles pasa lo mismo. Son partículas. Entonces, sí se pueden sumar. ¿Está? De hecho, ustedes van a estudiar que la osmolaridad del plasma, la miliosmolaridad del plasma es 290. Entre 285 y 295. Y ahí hay un montón de soluciones, que se suman. Y entre todos, por cada litro, suman 290 miliosmoles. ¿Está? Bien. Yo tenía una pregunta, profe. ¿El cloruro de sodio era que se medía en miliequivalentes por litro o era el sodio? Ah, bien, está buena la pregunta. Cuando tenés un equivalente de cloruro de sodio, podés decir que tenés un equivalente de sodio y podés decir que tenés un equivalente de cloruro. Después vos vas a ver en el plasma que hay distintos aniones acompañantes al sodio. Podés hablar de equivalentes o mil equivalentes de un ion en particular, ¿sí? Sabiendo que siempre hay aniones acompañantes. En los ejercicios eso después se desprende bien. Sí, ¿alguien me habló del otro lado? Bueno, acá les saqué unas fotos de... no tuve tiempo de pasarlo, la próxima se los paso. Pero creo que se lee, sí. Bueno, la idea es que los resolvamos a los ejercicios. No sé qué hora es, pero... bueno, estamos muy bien con el tiempo. Así que yo diría que vayamos resolviendo los ejercicios, empiecen a resolverlos y los vemos en la pizarra. Y yo voy a ver cómo muevo la pizarra para ver si la pueden ver en su casa. Arranquen nomás. Y después los resolvemos en conjunto. A ver. Ya sé lo que hay que hacer. Sí, si te ponemos una cámara, que se va a ver. De hecho, es de bastante buena calidad la cámara. ¿Entendieron más o menos todo lo que hablamos? ¿Ya lo habían visto o no? ¿Lo habían estudiado para crecimiento o no? En mi tutoría no lo había estudiado casi nadie. No lo vimos, me parece. Quiero entenderlo, era muy todo teórico. Y más que es teórico, pero vas a ver que cuando hagas los ejercicios es otra cosa. No, lo de moles y eso, y lo anterior.
Lo de soluciones es como para introducir el tema, no se los van a preguntar. Ustedes tienen que saber que dependiendo el tamaño de las partículas dispersas, van a atravesar más o menos las distintas membranas. Eso después se va a fixar, no te preocupes. En realidad no la necesitas. Con saber el peso molecular está bien, pero creo que es H12, C6 o 6, ¿no? O sea, glucosa. Sí. O sea, no, es 180. Sí, te lo tienen que dar como un dato. No está, lo había dicho antes por eso, pero es 180. O sea, ¿cómo se disocian los distintos solutos? Saben que la glucosa no se disocia, ¿cierto? Claro, exacto. Los solutos que no tienen carga, en general no los medimos en equivalentes, ¿sí? Los medimos en moles o en los moles. ¿Cómo? ¿Vos decís dónde yo lo aplico? Sí. Y sí, porque vos en realidad los miliequivalentes te sirven para medir cantidad de iones. Y vos sabés que el potencial de acción y el potencial transmembrana, por más que no tengas un potencial de acción, ¿cómo? Sí, vos tenés, en realidad, tenés más miliequivalentes de aniones en el interior celular. Por eso el interior celular es negativo con respecto al exterior. No me acuerdo la cantidad de miliequivalentes, ¿no? Bueno, entonces, claro, ahí tenemos que calcular con carga, tenemos que tener una cosa más de electricidad. Perfecto, una cantidad de miliequivalentes de aniones en exceso respecto del interior celular. Y bueno, y en realidad eso tiene una aplicación, y vos sabés que cuando ingresa el sodio, que es el catión, una determinada cantidad de equivalentes de sodio va a entrar y va a invertir la polaridad de la membrana, por ejemplo, el potencial de acción. Está bien, es una manera de medir la cantidad de un ion, de un determinado ion. Otra aplicación es, qué sé yo, bueno, meterle cada de suero a tal paciente, meterle tal cantidad de equivalentes de sodio. Es como decir 1 gramo, 2 gramos, una forma de expresar cantidad. Y en la fisiología, sí. Y después, bueno, cuando vos medís la concentración de sodio en el plasma, se expresa, o cuando vas al laboratorio a mirar el resultado, se expresa el miliequivalente de fábrica. Y la de potasio también. 3,5 a 5. Sí. Y el sodio 135 a 140. El equivalente fósforo. Eso lo tienen que saber, ¿eh? No vayan al final sin saber eso. Tienen que saber la concentración. Eso se llama ionograma. Cuando vos pedís ionograma, en el análisis, lo que pedís es la concentración de sodio y la concentración de potasio fundamentalmente, y algunos informan la plata de cloro, que es alrededor de
la gasometría es otra cosa. El ionograma es una cosa y la gasometría es otra. La gasometría en general es oxígeno, dióxido de carbono, pH, bicarbonato, pero eso es para la UV6. No, vos, sí, bueno, el bicarbonato lo vas a pedir en lo que se llama estado óxido bajo de gasometría. Cuando pedís ionograma, por lo menos en los laboratorios de acá, te hacen, espera que voy a abrir el micrófono, por lo menos en los laboratorios de acá, te informan sodio y potasio, y a veces cloro. Esos tres nomás tenemos que saber. No, después tenés que saber calcio, fósforo, en la UP7 está el metabolismo como calcio, Claro, magnesio magnesio también, sí. Y después todas las otras, lo que es, bueno, obviamente urea, glicemia, que ya lo vieron en el trabajo, bilirrubina, no sé si lo vieron el año pasado. todo eso es constituciones de minerales. No, de María no. Los miliequivalentes es para los iones, porque estamos hablando de valencia, cargas. Entonces, para los iones, o sea, para los electrolitos, generalmente se piden miliequivalentes por litro. El carbonato también, ¿no es cierto? Entonces, no, las otras, la urea, la bilirrubina y la glicemia se miden en empíricas, unidades de masa. Sí, los cuadritos los estudiamos. Claro, fíjense cuáles son las determinaciones más frecuentes que se miden y obviamente el hemograma, ¿no? Está en la UP1 que también lo queréis que se ver, ¿no? Pero bueno, ahí es el número de células por milímetro cúbico. ¿Vieron? Va cambiando las unidades de volumen. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Me pasaba el otro profe. Ay, perdón. Me quedé en el otro. Copien y así veo si se ve la pizarra. 58,5. Ay, hay una cosa, perdón. Un error, que no se lo corregí. Para resolver el primero, disculpen, pero tienes que usar al 5% la destroza, no al 2%. Es un error, que se lo iba a corregir primero. Bueno, así lo conozco. Sí, es fácil. En realidad mejora si no pierden tanto tiempo haciendo cálculos, que sean números más redondos y más sencillos, pero es al 5%. Después lo voy a corregir. Porque es la solución que se utiliza habitualmente, ¿sí? Dextrosa 5%. Bien, ¿qué hacemos? La gente que está en la casa, ¿ve la pizarra? No, profe. Ah, sí, sí. Ahí se ve. A ver, voy a prender alguna luz. Guarda. Bueno.
No pasa nada porque ya no me subo más ahí. Lo único que, bueno, ahí no se ve tanto, pero ya está. Sí, ya está, ahí está, muchas gracias. Bueno, a ver esto. ¿Por cuál van? Profe, se volvió a cortar el audio.
Ahí está. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí se escucha. Bueno. Se silencia solo, no sé, medio raro. Bueno, entonces, vamos a empezar a resolver. ¿La ven por la cámara la compañera que está resolviendo el 1? No, profe, porque estaría grabando la pantalla, me parece. Ah, no, pero me veía pero la cámara. Se Antes. ve, profe. Bien. ¿Cómo? Se ve bien, profe. ¿Qué dijo? ¿Se ve bien? Sí, sí. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, entonces, arranco de vuelta leyendo el 1 y vamos resolviendo. Una solución de uso frecuente en la práctica médica es la solución de glucosa o dextrosa al 5%, que se presenta en sachets de 500 mililitros. Es uno de los tipos de suero que les decía acá a los compañeros, que se utiliza muy frecuentemente. Bueno, A. ¿Cómo se denomina esta forma de expresar la concentración de la solución? Bueno, ahí Lucila ya escribió que es la forma empírica, ¿sí? ¿Al 5 o al 2%? Ay, yo lo aclaré. Ah, Sí, es un error, es al 5%. Perdón, que si no me escucharon todo, pero lo aclaré porque lo que se usa habitualmente es al 5%. Es un error le saqué una foto a otro y después lo tengo que corregir. Bueno, entonces es la forma empírica. ¿Y qué quiere decir 5%? Que en 100 mililitros o 100 centímetros cúbicos hay 5 gramos. Cuando no dice nada es gramos. Eso me había olvidado decir. Si es miligramo lo tiene que especificar. Si no dice nada es gramo. Bueno, perfecto. La A entonces es la forma de expresar la concentración, se llama empírica. ¿Cuántos gramos de soluto hay disueltos en un sachet? Bueno, Lucila, a ver, ¿querés explicarlo? ¿El B? Pusimos que hay 5 gramos porque es 5%. Entonces pusimos que en 5 gramos hay 100 mililitros. En 500 mililitros, ¿cuánto habría? Así que hicimos 500 por 5 dividido 100 y nos dio 25 gramos. Perfecto, hicieron regla de 3. Entonces, 5 gramos en 100, ¿cuánto tengo en 500? Que es el sachet. Resuelve matemáticamente y da que en un sachet hay 25 gramos de glucosa. La C dice, calcule la molaridad y la osmolaridad de la solución. A ver cómo lo resolvieron. Bueno, acá resolvieron. Ahí no hace falta usar el número de Avogadro, ¿No? y por ahí te compliques un poco. Por eso lo usamos y nos dio un nombre re grande, obviamente. ¿Qué les dio? Nos dio 8,4 por 10 a la 22. Ah, claro, ustedes calcularon las moléculas. No, en realidad el número de Avogadro no lo van a tener que usar nunca en los cálculos. A ver, correte un poquitito así, miro. 180 gramos, un mol, ¿sí? Perfecto, porque el peso molecular de la glucosa es 180, entonces un mol va a tener una masa de 180 gramos. Y acá hay un pequeño, bueno, no sé cómo seguirán. A ver, bueno, si querés resolverlo. Dale, porque a lo mejor el número está bien. No sería Sí, por eso, quiero ver cómo sigue, a lo mejor lo multiplica después. Sigan si quieren resolviendo y cuando Lucila termine de contarnos cómo lo hizo. ¿Qué estarían calculando? La molaridad y la osmolaridad de la solución. Pero quiero ver cómo lo... Porque en realidad se expresa el número decimal del mol. Vos lo que hiciste, ahí ya lo terminaste de resolver. Sí. Bueno, ahí el error que tenés es que no es 25 gramos. Porque 25 gramos es medio litro. Y por definición, la molaridad es el número de moles, ¿sí?, en el litro de solución. O sea que lo tenés que calcular con 50 gramos, que sería la cantidad de glucosa que vos tenés en un litro.
Y a su vez, no es que tenés que trabajar matemáticamente sobre el número de Avogadro. ¿Por qué? Porque ¿qué te pregunta? La molaridad, ¿sí? Vos tenés que expresar el resultado en moles, no el número de moléculas. ¿Ya? Entonces, directamente, lo podés corregir si querés. Correr el renglón de abajo, esto es todo, sí. Y poner 50 gramos ya para pasarlo a 1 litro. Y ahí pones en la incógnita X, pero allá pones un mol, ¿no? No pongas el número de Avogadro. ¿Se entiende esta parte? Sí. Bien. Ahí está. Entonces es 50 dividido 180, ¿cuánto les da? 0,27. ¿Cómo? 0,27. 0,27 moles en 1 litro, lo que es lo mismo que decir 0,27 molar. Perfecto. O con la M mayúscula. Buenísimo. Y si... Pero la solución hay 500 mililitros, ¿no? ¿Cómo? La solución hay 500 mililitros. Vos tenés 500 mililitros de solución. Sí. Y ahí mi expresa es 1 litro. Si te pregunta molaridad, vos tenés que expresar en 1 litro. Claro, porque por eso definimos lo que es molaridad. La molaridad es 1 litro. Y si decimos cuál es la osmolaridad de la solución, ¿cuál es la respuesta? Es la misma, exacto. 0,27. ¿Por qué? Porque no se disocia, exactamente. Una molécula aporta una partícula. Entonces, un mol es lo mismo que unos mol. Entonces, si tengo 0,27 moles por litro, tengo 0,27 osmoles por litro. Por lo tanto, la osmolaridad es 0,27 os. La O con mayúscula. Todos esos detalles igual no pasa nada. Eso solamente pasa en el caso de la glucosa. Es en el caso de cualquier soluto que no se disocia, que cada molécula te aporta una partícula. La osmolaridad 0, ahora digo. Lo vuelvo a decir. (0,27 osmolar. Son osmolares. Claro. Si vos tenés la M mayúscula, ya sabés que estás hablando de molaridad y que es 1 litro de solución. Si tenés así, ya sabés que es 1 litro de solución también, porque es la osmolaridad y se abrevia, entre comillas, se simboliza con la O mayúscula. La osmolaridad y la molaridad quedan iguales. En este caso sí, por lo que dijo la compañera, que cada molécula me aporta solo una partícula porque el soluto no se disocia. Entonces, la molaridad y la osmolaridad coinciden. Si fuera cloruro de sodio, por ejemplo, sería el doble. Exactamente. ¿Por qué? Porque cada molécula me aporta 2 partículas. Ahora vamos a ver ejemplos de esos. Bien, alguien que ya haya terminado el 2, si tiene ganas de pasar a hacerlo. ¿Terminaron? Esta parte, 25 gramos 0,14 moles. ¿Está bien? No sé, la verdad que 25 dividido 180. Sí, porque es el doble. Fíjate que cuando lo pasás al litro es 0,27. Ah, claro. Está bien. Lo tengo que pasar al litro siempre. Sí, porque te pregunta molaridad. Gracias.
A ver. Calcular, no, explica la relación de la molaridad del plasma y del volumen de la y dice que la molaridad del plasma es determinada por la concentración de sodio y el volumen de líquido que se acepta por la cantidad de sodio. ¿Cuál es la diferencia entre cantidad y eso no? La cantidad, pasa es que ahí en ese caso, la compañera pregunta, bueno, en realidad sí, está bien y es correcto. Pasa es que la cantidad total de sodio que vos tenés en el LEC es la respuesta, sería, no es cantidad de sodio en un determinado volumen, porque ahí estarías hablando de concentración, que sería lo mismo, ¿entendés? Ahora, bueno, pasa que todavía estamos como recién arrancando en lo que es la cursada del SER, pero si avanzamos un poco, los demás, si recién están arrancando a cursar y no entienden, no se preocupen. Esto tiene que ver con otros B, más adelante. En realidad, vos dependiendo la cantidad total de sodio que tenés en el cuerpo, si vos tenés un mecanismo que te va a regular la osmolaridad, que es la antidiurética y la SER, ¿sí? En función de, para mantener la concentración de sodio constante, si tenés mucho sodio, vas a ahorrar agua para que esa concentración se mantenga constante. ¿Sí? ¿Entendés? Tenés mucho sodio y mucha cantidad total de sodio. Entonces, por eso, la cantidad total de sodio que vos tenés en el organismo te va a determinar el volumen del leche. Claro, pero no sería una medida. No, pasa que lo que te lo determina es cuando ves cantidad total de sodio y vas a relacionarlo a esto con lo que es el balance de sodio. Entonces, si aumentan los ingresos por sobre los egresos, no te va a importar tanto cuál es el valor de la cantidad de sodio, sino que lo que tenés que saber es que si el organismo ahorra sodio, ¿sí? A su vez voy a tener la antidiurética y la SER que me van a ahorrar agua para que la concentración de sodio se mantenga constante. ¿Sí? Entonces, ese ahorro de cantidad de sodio corporal total me va a determinar, sí o sí, si yo tengo los otros mecanismos que están funcionando, un aumento en el volumen del leche. Si tengo más ingresos que egresos, me aumenta la cantidad total de sodio y me va a terminar aumentando el volumen del leche porque a su vez eso va a ahorrar agua a través de la antidiurética y la SER. Entonces ahí tenés que la cantidad de sodio corporal total va a determinar o va a estar en íntima relación con el volumen del leche. Y la osmolaridad del plasma, en realidad, va a estar determinada en uno de los productos principales, que es el sodio. Entonces, la concentración plasmática del sodio va a estar en íntima relación con la osmolaridad plasmática total. ¿Entendés por qué? Porque si yo regulo la osmolaridad, ¿cómo regulo la osmolaridad? Con el balance de agua. ¿Qué tengo que hacer? El botón para apagarlo, cualquier otro botón. Ahí está. Gracias. Bien para mí. Sería entender la importancia de la concentración para el mecanismo de regulación. Claro, porque vos vas a tener después que, en relación a los compartimientos líquidos del organismo, muchas variables, ¿no? A regular, pero dos muy fundamentales, una es el volumen y la otra es la concentración, ¿sí? La osmolaridad. Con la concentración y con la molar y la intención de esta relación. Sí, es todo eso. Y después se estudia la regulación del sodio y la regulación o sea, el balance de sodio, que sería relacionar los ingresos con los egresos por día, y lo mismo pero con el agua. Entonces ahí lo que pregunta ella es, ¿por qué cuando hablamos de la cantidad de sodio hablamos de la relación con el volumen del líquido extracelular? Y por qué cuando hablamos de concentración de sodio estamos hablando de la osmolaridad. Pero, porque este tema tiene su complejidad. Por eso digo, si no entienden, no se preocupen porque es de a poco. Porque, ¿qué pasa? Después en la UP2, vos tenés todo lo de osmosis, tonicidad, se va incorporando UP por UP. Y después toda la parte de fisiología renal, bueno, también con el balance de sodio.
¿Entendiste más o menos eso? Sí, lo entendí, gracias. Después yo tengo la idea de, a lo mejor un recipiente y una cantidad con agua y una cantidad de sal que vos puedas agregar o sacar, y además tenés un mecanismo independiente que regula la concentración. Capaz que pensándolo, haciendo un paralelismo con un recipiente X, mucho más sencillo que el organismo, lo puedas seguir ajustando la comprensión del tema. Lo vamos a seguir viendo igualmente cuando veamos el integrador. Bueno, el 2. ¿Quién lo hace? ¿Alguien que pase? Vamos, chicos. Este es un poquito más difícil, vale más la pena hacerlo en el pizarrón. ¿Terminaron? ¿Cuánto les dio? A ver. Calcule, vamos a leerlo. Calcule qué volumen de solución de cloruro de sodio al 20% contiene la misma cantidad de miliequivalentes que 250 mililitros de solución fisiológica. Bueno, y te da la concentración de la solución fisiológica, que es otro de los sueros típicos que se le pone a la gente. Es cloruro de sodio 9 gramos en 1000 mililitros, o sea, al 9 por 1000. Al 9 por 1000 significa 9 gramos en 1000 mililitros. ¿Cuánto les dio? ¿Cuántos mililitros de solución? 11,25. Bueno, ¿y cómo llegaron a esa? Escucha. Ahí está. Ay, no, vení, Flor, vení. Qué bueno. Como me decía mi abuela, qué bueno. Porque se quejan de que no escuchan. Bueno, dale. ¿Cómo Primero la regla de 3 simple igualada por 1000, después con 250 mililitros, por tanto, el problema saco X y me da 2,25 gramos. O sea que cada solución tiene que tener eso, 2,25 gramos. Vuelvo a la primera parte del problema, hago 20 igualado a 100 mililitros, 2,25 gramos y saco X. A ver, dale, anímate y hazlo. Ya que está. Ahí lo vas a hacer en la pizarra. En realidad acá en el 2, uno puede caer en la tentación, como nos preguntan los miliequivalentes, uno puede caer en la tentación de pasar todo miliequivalente. Pero, en verdad, no nos preguntan cuál es esa misma cantidad de miliequivalentes. Entonces, si nosotros sabemos cuántos gramos hay en la solución fisiológica en 250 mililitros, tengo que averiguar en la otra solución en qué volumen tengo esa misma cantidad de gramos. Pues si hablo del mismo soluto, yo sé que una determinada cantidad de gramos va a tener una determinada cantidad de miliequivalentes. No me hace falta pasarlo a miliequivalentes, que es la tentación primera que uno cae, ¿no? Y hace muchísimos cálculos de más. Pero yo lo voy a leer de otra manera que quizás se explique mejor. Calcule qué volumen de solución de cloruro de sodio al 20% contiene la misma cantidad de soluto que 250 mililitros de solución fisiológica. Entonces ahí, sabiendo, al soluto lo puedo medir en la misma, en la unidad o en la forma que yo quiera. En vez de medir los miliequivalentes, como no me pregunta qué cantidad de miliequivalentes es, puedo directamente calcularlo solamente con los gramos. Entonces, yo tengo que la solución fisiológica es 9 gramos en 1000 mililitros. Y entonces en 250 mililitros tengo 2,25 gramos. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer ahora que estoy haciendo Florencia en la pizarra? Tengo que averiguar en qué volumen de la solución de cloruro de sodio 20% tengo 2,25 gramos. Hago regla de 3 y me da que es 11,25 mililitros. O sea, que como la solución al 20% es más concentrada,
tengo en 11,25 mililitros de esa solución más concentrada, tengo la misma cantidad de soluto que en 250 mililitros de la solución más diluida. ¿Se entiende? El equivalente está ahí medio como trampa. Si yo quiero aportar al paciente 2,25 gramos, como un litro, tengo que hacer la primera ecuación. No te entendí. No sé si es una cosa que explicar. Dale, intentalo. Tipo, si yo quiero aportar al paciente 2,25 gramos de cloruro de sodio, Sí. y yo voy a utilizar un litro, entonces lo aporto como está explicado en la primera regla de 3 ahí. No, si vos no uses un litro, si vos le querés aportar 2,25 gramos, le tenés que aportar solo 250 mililitros de la solución al 9%. Si vos le das un litro, le vas a dar 9 gramos. ¿Sí? Y tenés otra forma de aportarle 2,25 gramos, Más concentrado. que es con la solución más concentrada. En este caso le vas a tener que aportar 11,25 mililitros. Ahí, quizás en las dos reglas de 3, se ve más claramente que en 250 de la de arriba tengo la misma cantidad de miliequivalentes que en 11,25 de la de abajo. ¿Por qué? Porque las dos tienen la cantidad de soluto es 2,25 gramos. Entonces la cantidad de miliequivalentes va a ser la misma, sin necesidad de calcular cuál es esa cantidad. ¿Se entiende? Bueno. Determine la normalidad de ambas soluciones. ¿Lo tenés, Flor? Sí. No sé si vamos a tener tiempo para el 4 y para el 5. Los podemos dejar de tarea y ver alguna manera de corregirlos. Si nos dice determine normalidad, yo ya sé que tengo que ver la cantidad de equivalentes por litro, ¿sí? Porque la definición de normalidad es equivalentes por litro. Bueno. Sí, hay un error ahí, pero no importa, mejor. Y sí, porque si no... determine la normalidad de ambas soluciones, o sea, cantidad de equivalentes litros. Voy arriba con la solución fisiológica. 58,5 gramos es un mol, ¿sí? En eso estamos de acuerdo. ¿Y cuántos equivalentes son? Sí. 9 gramos. Claro, está bien, sí, pero si es un mol, eso la banco antes. Claro, un equivalente, ¿sí? Porque una molécula tiene un par de cargas, ¿está? Entonces, 58,5 gramos es un mol y a su vez es un equivalente. Entonces, yo tengo que averiguar, me pide la normalidad, tengo que ver equivalentes litros. Por lo tanto, mi solución tiene 9 gramos en un litro, eso ya me lo sé, porque sé que es solución fisiológica y es al 9%. Entonces, si yo tengo 58,5 gramos, es un mol y es un equivalente, 9 gramos, que los tengo en el litro, me da X. Entonces hago regla de 3 y me da que es 0,15 moles o 0,15 equivalentes, es lo mismo, ¿sí? Entonces la respuesta es 0,5 normal, o 15. 0,15 normal o 0,15 N. Bien. Voy a la otra. La normalidad de la solución al 20%.
58,5 es el mismo soluto, o sea que es obvio, 58,5 gramos es un mol y es un equivalente, ¿de acuerdo? Bien, entonces, si yo tengo 20 gramos y hago regla de 3, me da 0,34 equivalentes. ¿Pero dónde están esos equivalentes? Fíjense la concentración de la solución en el enunciado. Están en 100 mililitros, porque es al 20%, no al 20 por mil. Ahí está el error, ¿no? La fisiológica te la da al 9 por mil, entonces no hace falta pasarlo a litro. Como te pregunta normalidad, vos tenés que responder en litro. Entonces, si te da 3,4 normal, tenés que multiplicar por 10, porque eso está en 100 mililitros. O sea que es bastante más concentrada. 3,4 normal es la respuesta. Bien. ¿El 3 a quién lo hizo? ¿Lo tienen o no llegaron? ¿Dudas del 1 y del 2? Bueno, ¿puedes corregir en que cerrar así, saco la foto de Sí. la parte 2? Dale, después si querés la mandás al grupo, Sí, ¿sabes? yo lo mando. Dale. No, en realidad estos ejercicios es una idea mía que ustedes pierdan un rato de tiempo en algo que no les van a tomar, pero que sí les va a servir para entender lo que sí les van a tomar. Porque cuando uno se... A ver, vos podés decir la definición de equivalente, pero de vos resolvés 3 ejercicios donde tenés distintos tipos de solutos. Uno te aporta una valencia, otro te aporta 3 valencias, otro te aporta 2 valencias. No te olvidas más lo que es un equivalente. Claro, porque además este tema ustedes lo tienen en crecimiento y desarrollo, ahora en el SER, y no lo tienen en realidad prácticamente, se da por sabido. Y directamente pasan, no sé si tendrán algo en tercero, pero muy, muy por arriba, pasan a saber cómo hidrato yo a un paciente que tiene una vía puesta. Entonces, me parece que es un tema que vale la pena masticarlo un poquitito más. Son 5 ejercicios. Yo espero realmente que les sirva. La idea es que les sirva no hacerlos perder el tiempo. Pero después van a manejar. Ustedes van a tener que incluso indicar, cuando estén con un paciente que está internado, que esté con lo que se llama hidratación parenteral, que es el suero, ahí tienen agua, en las soluciones tienen glucosa, se le puede agregar cloruro de sodio hipertónico, que es este cloruro de sodio al 20%, o no, o se le puede aportar toda solución fisiológica. Hay que tener como un poquitito más masticado este tema de las soluciones y de los distintos solutos y cómo expresa su concentración. ¿Tá? No sé por qué viene esto. Sí. Pero no sé por qué hice esta aclaración. Pasa que me da culpa, por ahí digo, ay, capaz no les sirve tanto porque no se los van a preguntar, pero saberlo lo tienen que saber a los conceptos. Esto sería 0,34 ¿era? 0,34, vamos a poner así, a mí me gusta hacer esto. Un equivalente, entonces, 58,5 gramos, un mol, un equivalente. Y acá lo mismo, 0,34, esto está en 100 mililitros. Entonces la respuesta es 3,4 normal. Cuando yo tengo esto, ya sé que es equivalente por litro, que es lo mismo que 1000 mililitros. No sería 3,4, sería 0,034. No, porque vos tenés en 100 mililitros 0,34 equivalentes.
tenés 10 veces ese volumen, en 10 veces ese volumen tenés la cantidad de absoluto multiplicada por 10. ¿Eh? Si querés te hago la regla de 3. Vamos a hacer, ¿lo entendiste? ¿Sí? Si yo te dijera 10 mililitros, ahí sí sería 0,034. Porque la cantidad de absoluto es proporcional al volumen de solución. ¿Cómo? No, aumenta la cantidad de absoluto, la concentración es siempre la misma. Porque la concentración establece la relación entre el soluto y el solvente. ¿Sí? La relación entre el soluto y el solvente es la misma, está bien mezclado, es la misma en cualquier parte de la solución. Yo tomo imagínate, si yo tengo 1 litro de agua con azúcar y lo mezclo bien. La concentración es la misma si yo me tomo una gotita de azúcar o una cucharada o me tomo todo el litro. El dulzor es el mismo. ¿Eh? Lo que cambia es la cantidad de azúcar. Es mejor, o sea, es menos a menor volumen y más a mayor volumen. Chao, chicas. Bien, bueno, ¿tienen hora a mano? 12 menos 10. Bueno, a ver, veamos si podemos resolver un poquitito el 3. ¿Alguien lo hizo? ¿Al 3? ¿Nadie? ¿Sí? Bueno, a ver, lo leo. Capaz que lo podemos resolver oralmente. Un paciente recibe 2 litros día de la llamada solución fisiológica, que ya sabemos que es cloruro de sodio 9 por 1000. ¿Cuántos gramos y moles de cloruro de sodio recibe por día? Gramos, 18. Perfecto. Porque si tengo 9 en 1 litro y recibe 2 litros, 18 gramos. Perfecto. ¿Y moles? 0,3 periódico sería. ¿Está ahí? Bueno, porque tengo 58,5 gramos es 1 mol, ¿verdad? Entonces 18 gramos, que es lo que recibe por día, es X. 18 por 1 dividido 58,5 me da 0,3 moles, recibe el paciente por día. ¿Sí? Eso es bastante sencillo. 1, 2 y 3, y faltaría el 3B. La normalidad y la milinormalidad de la solución. La normalidad, no sé por qué me la pregunta, porque ya me la preguntó en el ejercicio 2. Ya sé, porque lo hice allá con regla de 3, que la normalidad es 0,15. ¿Cuál es la milinormalidad? Si la normalidad es 0,15, ¿cuál es la milinormalidad? 150. ¿Sí? Se escribe así, lo voy a hacer en la pizarra. Y lo importante, no tanto es que reconozcan ese símbolo, sino que sepan que son 150 miliequivalentes por litro. Si la milinormalidad es 150, quiere decir que son 150 miliequivalentes por litro. Bueno, nos queda el 4 y el 5 que están en el PDF, que les voy a pasar después. Opcionalmente, si quieren, me mandan la foto de la resolución por WhatsApp o por correo electrónico. No, por correo electrónico no. Mándenme por WhatsApp el que quieren. Y yo veo, si veo que hay alguna dificultad importante, combinamos para hacer un meet o algún momento para encontrar. Miran entonces el 4 y el 5 y el que tiene ganas me lo manda hecho. ¿De acuerdo? Bueno, gente, vamos a ver qué terminan. Muchas gracias, profe. Chao, chao. Sí. Yo los martes y viernes a las 8:30 hasta las 10 de la mañana. Fuera del concepto, ay, no sé cómo
El problema que tengo, déjame pensar, tengo 3 pasa que no me gusta, porque no tenés algún otro tutor de confianza, tenés un tutor de confianza, después no tenés que no sé cuántos oyentes tiene, años que fuera, o cuánto no, tenés que usar detectiva, claro, pero, porque yo sí tengo, claro. Fíjate, si querés te acercás y vemos también cómo nos manejamos el tema del espacio. Bueno, pues ya, nos vemos los martes y viernes de 8:30 a 10:30, Vox, en el 1 estoy y a las 10 nos pasamos al 4. Porque viene la gente al Sí. Bien. Bueno, gracias. Vemos de última la semana que viene cómo está la gente y dale. más que nada para ver algunas clases, porque como no soy fan de hecho, Claro. no he estado tanto en el coaching, no he tenido tutoría. Dale, ¿están con la UP2? No, vamos el martes 11 vamos a terminar la 1 y empezar la 2. Todavía la verdad es que No, con todos los paros. sí, es un tema porque el 14 nos agarra paro, el viernes 14, o sea que ahí perdemos una clase más. El 14 al paro. Sí, el 14 el paro. El 13 y el 14 el paro, pero el 12 soy el integrador de la UP1. Yo creo que iba preguntando para estaciones. Y está en manos. Y el problema, de hecho, les cuento que fui a Bedelía a pedir un aula más grande para no rechazar a los oyentes. Y me dijeron que no hay. No hay aula. Me dijo, bueno, de última podés venir todos los días a ver si se desocupó alguna. Me parece que no es muy engorroso, porque todos los días también. No. Los que somos grandes somos aulas que usan reseñas, aulas o el CCCAP chicos. Claro, pero bueno, está libre. no, y me dicen que no. Yo escribí un mail ayer a Bedelía. Ese es el punto. ¿Cuántos tengo ahora? Bueno, las alumnas que estaban sentadas allá, 2 chicas que me escribieron, tengo 3 oyentes más la conductora, son 15, son 18, conmigo 19. Es medio apretado, qué sé yo. Claro. Pero bueno, ya les digo, yo no me gusta decirles que no, porque o sea que vayan si quieren y vemos cómo nos organizamos. ¿Qué sería para el día? Los martes y viernes de 8:30 a 10:30. Me interesa también. Tendríamos que buscar una tutoría de oyentes. Nuestra tutoría hacemos lluvia de ideas y modificamos eso es una tutoría. Ustedes están cursando. Sí, estamos cursando nosotros. Y arrancamos las 3 hoy. Vamos a arrancar las 3. Bastante rápido, ¿vale? Que no hablamos nada de Y lo van a presentar a la tutoría, porque a mí me pasó el año pasado, yo cursé, casi las 2 en la cursada la tenemos hoy. Sí. Tiene su forma de dar la tutoría y pues que nosotros presentamos lo que queríamos hablar y desarrollar temas y cambió la forma, porque tampoco los tutores saben qué quieren hacer vos. Bueno, ahora, si no te sabes guiar, vas a hablar solo. Pero si toma examen tendría que saber los contenidos. Entonces te podrían presentar la duda. Y si no, ¿qué otro tutor hay como que sea más integrador? Sí, las coordinadoras de área, sí, porque son, bueno, Florencia Román también es coordinadora. Yo en general, lo que hago, todo lo que es histología y anatomía no lo desarrollamos tanto en la tutoría, porque es como más de memoria. Y vemos bastante fisiología, y además yo estoy más en condiciones, porque soy de física igual, pero fisiología es. Claro. También si tiene tendrías como base la nota esto. Porque O sea, fisio tiene es que- integradora de por sí, Claro. ¿entendés? Y después a lo de social también le damos bastante bolilla. Qué sé yo, pero el tema es que cuesta un poco admitir tantos oyentes cuando el espacio es muy reducido. De hecho, yo te digo que ya estoy incómoda con la cantidad de gente que está dentro del box porque me quedan varios que están de espaldas a la pizarra. Y después, en relación a